Hola, hola, vamos a trabajar, muy buenos días, vamos a trabajar, vamos a hacer una continuación o un pequeño recordatorio, solo que lo vamos a hacer de manera lúdica. Se recuerdan que en la clase anterior estuvimos iniciando la unidad número 6, vamos a hacer un pequeño recordatorio, nos vamos a ir hasta allá. Estuvimos trabajando sobre la unidad número 6, características de triángulos y cuadriláteros. Esa fue la introducción o más bien el tema inicial de la unidad y empezamos viendo acerca de los triángulos isósceles, basado en el indicador 6.1. Recordemos que la responsabilidad en este mes estamos haciendo énfasis en ello. En el caso de los triángulos isósceles, recuerde que los triángulos isósceles tienen una característica. La característica, bueno, por sus lados, los triángulos pueden caracterizarse por triángulos equiláteros, isósceles o escalenos. En el caso de los escalenos, son aquellos que son diferentes, sus tres lados. En el caso de los equiláteros, sus tres lados son iguales. Y en el caso del que estamos viendo particularmente, que iniciamos en la semana pasada, estábamos viendo los isósceles que tienen dos lados iguales. Entonces hay que verificar de los que tenemos acá quiénes son isósceles. Entonces solo hay que ver las cantidades que sean iguales. Por ejemplo, este es un isósceles, el literal D, el literal C es un isósceles, el literal A es un equilátero porque sus tres lados son iguales, no es isósceles. El literal D son tres lados diferentes, es un triángulo escaleno por sus lados. Y el literal A obviamente es un isósceles. Bueno, eso es lo que vimos la semana pasada. Les dábamos otros ejemplos para que ustedes los efectuaran. Y se vio algunas características acerca de los isósceles, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase anterior, trabajamos unos ejercicios. Hoy en esta clase trabajaremos de manera lúdica con una hoja de su cuaderno o si se puede una hoja de papel bond. Se va a trabajar como lo que aparece en la figura, tomando en cuenta las indicaciones que aparecen en este momento en su pantalla. Puede ponerle pausa en este momento. Trabaje, por favor, elabore el desarrollo de los ejercicios en este momento de las figuras. Después de que las corte, vamos a hacer como en la clase anterior, las vamos a pegar en nuestro cuaderno. Vamos a hacer esto en aproximadamente de 15 a 20 minutos. Así que va a ser 15 minutos vamos a darle. Vamos a tomar la hoja de papel, la vamos a doblar como aparece ahí la información en forma rectangular, tal como se muestra, ¿verdad? De manera simétrica. Recuerde que ya vimos eso en los temas anteriores, de manera simétrica, o sea que los bordes, las esquinas, los lados pegue uno con otro. Entonces ahí está la figura número 1, vamos a doblarlo. Vamos a hacer tres figuras de distinto tamaño, siempre el mismo proceso, pero tres figuras de distinto tamaño. Quiere decir que usted puede tomar una hoja. Si toma la hoja a la hora de hacer el proceso, tal vez no le quepa a la hora de pegarlo en el cuaderno, pero puede hacerlo. Puede tomar dos hojas, lo vamos a hacer del tamaño real de la hoja, lo vamos a doblar, vamos a cortar, mire, de manera simétrica, diagonalmente, y al extenderla nos queda una figura como la que tenemos número 3, que en este caso es un triángulo isósceles. Luego las otras tres, disminuya el rectángulo, que sea un rectángulo perfecto, por favor. Esto quiere decir que sean sus dos pares de lados iguales, ¿verdad? Entonces, en la siguiente hoja, en la segunda hoja que usted tenga, distribúyala de tal manera que tenga tres figuras rectangulares donde usted tiene que doblar, traza la línea diagonal, la corta y le va a quedar otro triángulo isósceles. Entonces en total va a tener en su cuaderno 4 triángulos isósceles de distinto tamaño. Ese va a tener a partir de ahorita 15 minutos para trabajar. Puede pausar el video y trabajar con sus compañeros. Luego, después de que lo haga, va a clasificar, dibuja esos triángulos que aparecen ahí con sus medidas y clasifíquelo, ¿verdad? Va a clasificar, argumente efectivamente su respuesta y señale los pares de triángulos isósceles. Puede señalarlos como aparecen en la figura anterior. Mire, esta barrita indica que son iguales, por lo tanto es isósceles. Entonces lo mismo sucederá acá.
solo que en cada uno va a tener que argumentar, va a tener que escribir por qué razón. Para ello va a tener 10 minutos a partir de hoy. Ok, jóvenes, después de que hemos finalizado, este es un pequeño recordatorio de la clase anterior. Hoy vámonos a la clase que nos corresponde a este día. El restante de la hora vamos a trabajar el teorema de triángulos isósceles. Esto está basado en el indicador 6.2. Ahí estamos. Por favor, copie esa información porque es directa, el método directo, que es importante que usted maneje los pasos, ¿verdad? A realizar. Primero se identifica y se enuncia las condiciones y la condición o condiciones si hay dadas en la hipótesis. Segundo, dice, se determina la tesis. Y tercero, pues hay que hacer los postulados, ¿verdad?, del teorema que nosotros ya aprendimos en clases anteriores. Se recuerda: lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Bueno, vámonos, si ya copió, puede pausar, vamos a copiar y luego vámonos a un ejercicio. Mire, demuestre que si el triángulo ABC es isósceles con el lado BC y CA, entonces el ángulo ABC es igual al ángulo ACB. ¿Qué se puede hacer? Voy a dejarle tiempo para que usted ponga pausa y analice cómo podemos determinar y garantizar las respuestas de este ejercicio. A la par aparece un famoso precursor en la geometría, ¿verdad? El señor Pinasco. Vamos a ver que habla déjeme ver, como la aplicación de los criterios de congruencia de triángulos se tiene la demostración de un teorema clásico conocido como Ohm's Axiom o puente de los burros, que establece que en un triángulo isósceles los ángulos de la base son congruentes. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados congruentes y el tercer lado se le llama base. Solamente haciendo un pequeño recordatorio que los triángulos originalmente, ¿verdad? Originalmente los triángulos o cualquier figura geométrica no tiene base. Ojo con estos detalles. Sin embargo, sí le llamamos base al lado donde está sentado o posesionado la figura geométrica. Pero si nosotros giramos, por ejemplo, al lado derecho esta figura, la giramos y nos queda de base AC, esa es la que nosotros llamamos base. Pero si este mismo triángulo lo giramos al lado izquierdo y nos quedará de base AB, la base sería esa. Entonces, no necesariamente un triángulo, por eso se dice que no tiene base, porque usted puede girarla y la base puede ser cualquiera de las tres. Entonces no hay una base establecida. Aquí en este ejercicio sí, porque estamos hablando de un triángulo isósceles donde lo hemos colocado en su tercera base, que es distinta a las otras dos. Pero perfectamente, como les dije hace un rato, podemos girarlo a ambos lados y eso determina la base, ¿verdad?, según donde esté posicionado. Bueno, ¿cuál será la respuesta? Sencillo, trace una línea perpendicular que va desde el ángulo A en forma frontal hasta el lado opuesto. Bueno, vamos a ver la respuesta. Tuvo que haberles quedado de esta manera. Mire, se traza un segmento D o una línea que vaya de A a D. Esta línea roja es el segmento AD justamente en el punto medio. Ojo, muchachos, tiene que ser exactamente en el punto medio para poder determinar igualdad. Mire, si yo lo pongo en el punto medio, significa que estos dos lados se ha cortado el lado BC de manera justa. Entonces, justo en el punto medio, esto significa que estos dos lados son iguales también. Entonces, ahí está, mire. Entonces, el triángulo ABD, mire, ABD dice que es congruente. Recuerde que este símbolo representa la congruencia al triángulo ACD, que sería ACD.
AD. Entonces, ¿qué criterio se ha utilizado? Bueno, el criterio es el lado, lado, lado. Mire, AD es común, vamos a ver, AD es común para los dos triángulos, mire. AD es común para los dos triángulos porque es el que divide justamente y le pertenece este lado a los dos triángulos. Entonces, y AC es igual a ABC, AB, perdón, es igual a AC, por hipótesis, ¿verdad? Por lo tanto, el triángulo ABC es igual al triángulo ACD. Entonces, esto sería la congruencia de triángulos. Vámonos a unos ejemplos. Este ejemplo no está en el libro de Santillana, por lo tanto, usted tendría que haber copiado el ejercicio anterior, que lo pausaron. Le voy a dar chance que ponga pausa y copie la respuesta. Ok, después de haber copiado la respuesta, nos vamos a unos ejercicios que sí aparecen en nuestro libro de Santillana. Mire, demostremos que el lado del triángulo isósceles se cumple que A lados es igual correspondiente al ángulos iguales. Mire, ahí está el triángulo ABC. Nos dice que sus catetos, si lo llamamos de esa manera, ojo, estos dos lados que forman el ángulo de 90 grados, más adelante vamos a ver un tema que se llama teorema de Pitágoras, donde únicamente se aplican los triángulos rectángulos, donde los lados que estoy señalando ahorita y que tienen las barritas son llamados catetos, son los lados que forman el ángulo de 90 grados, y el ángulo, más bien el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados, in front of, para los bilingües, este que está enfrente del ángulo de 90, que es el lado más largo, se es conocido como hipotenusa. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Dice que para construir el triángulo isósceles, efectivamente debemos que AC, la longitud o el lado AC, que sería este de acá, es congruente al lado BC, que sería este. Recuerde que congruente es una forma de decir igualdad, ¿verdad? Que tiene en cierta manera la igualdad. Entonces, ¿cómo se plantea? El ángulo A es congruente al ángulo B. O sea, este ángulo es congruente con este. Mire. O sea que tiene la misma abertura. Eso significa, estamos ahorita interpretando el ejercicio que aparece en nuestro libro de Santillana. ¿A dónde aparece? Vamos a ver, nos vamos a ir a la página 146. Ahí aparece. En la página 146 estamos interpretando un segundo ejemplo, esta vez de un ejercicio que aparece en nuestro libro de Santillana. El primer ejemplo no fue del libro. Mire, ahora vamos a determinar la tesis sobre la congruencia de los ángulos. En este caso hacemos la construcción y trazamos la línea. ¿Qué significa? Yo puedo trazar una línea desde el ángulo opuesto hasta el punto medio del lado opuesto. Mire, justamente el punto medio. Esto significa que estos dos lados que se ha cortado, esta línea roja cortado, son exactamente iguales. Vámonos al paso número 5. Mire, identificamos que la congruencia de los ángulos utilizando la definición de la bisectriz. Ojo, esta línea efectivamente se llama bisectriz. Voy a dejar aquí. Bisectriz. ¿Por qué bisectriz? Porque la palabra bi representa dos. O sea que está partiendo el ángulo en dos partes iguales. O sea que este ángulo ahora de 90 se llama 45 y este 45. Entonces ahí está, dice que son congruentes. Y efectivamente los lados CD y CD, en este caso se refiere a este, mire. CD porque representa para este ángulo y CD para este, dice que son congruentes, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando. Bueno, interpretemos la siguiente parte del número 7. ¿Qué criterio se ha utilizado? Ah, bueno, lado, ángulo, lado, por la figura que se creó. Y ahí comprobamos que todos los triángulos isósceles cumplen que a lados iguales corresponden ángulos iguales. Este segundo ejemplo está en el libro, no es necesario copiarlo esta vez, pero si usted desea copiarlo sería lo ideal. Lo que sí vamos a trabajar el resto de la clase, vamos a trabajar en la página 147, nuestros ejercicios habituales según lo que hemos aprendido. Así que vamos a trabajar ejercicios desde el número 8 en adelante. Y ahí está
puede ir pausando por si no tuviera el libro en casa. Los que están en clase pueden trabajar